Bueno, pues muy buenas tardes. Es un placer estar otra vez aquí, formando parte del ciclo Más que Salud y con un tema que además seguramente todos conocemos, como decía el doctor Cucalón. Así que me atrevo a preguntarles que cuántas de las personas que estamos hoy aquí hemos tenido o tenemos dolor de espalda. Venga, yo la primera. Muchas. Muchísimos. Bueno, pues nosotros somos una muestra de una realidad que dice que el 80% de la población tiene dolor lumbar. Y es que el dolor de espalda no solo afecta a nuestra salud, afecta a nuestra calidad de vida, pero también tiene un gran impacto en bajas laborales, en tratamientos médicos. Así que vamos a abrir este espacio que vamos a dedicar al tratamiento integral del dolor de espalda. Y contamos, como siempre, con especialistas. Un especialista en neurocirugía y uno en fisioterapia, que además son padre e hijo. No es coincidencia, no está ahí el cartel ahora, pero bueno, no es coincidencia que se apelliden igual. Así que hoy a lo mejor hasta rompemos este mito de que médicos y fisioterapeutas no se entienden bien. Les vamos a preguntar luego. Les presento ya sin más al doctor Juan Calatayud y Bosco Calatayud, que suban aquí a este escenario. Pasad, por favor, y sentaros. Sentaros ahí. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, este ciclo Más que Salud que hacemos de divulgación. Con ellos vamos a acercarnos a la patología de columna y lo vamos a hacer desde dos perspectivas. La del neurocirujano, que nos va a hablar sobre el dolor de espalda, sobre cuándo hay que pensar en una cirugía, los avances, las nuevas técnicas, todas estas cosas que seguro que nos van a dar mucha luz. Y la del fisioterapeuta, que bueno, pues explicará cuando acudimos a la consulta de fisio por qué, para qué vamos, cómo nos puede ayudar el ejercicio, la educación postural. Así que comenzamos ya con el doctor Juan Calatayud, que cuando quiera. Y mientras él se dirige al atril, pues yo aprovecho para presentarle brevemente. Es jefe de servicio de neurocirugía en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Neurorraquis. Es también miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Zaragoza y de la Sociedad Española de Neurocirugía. Tiene más de 30 años de ejercicio profesional, ha presentado más de 100 comunicaciones en congresos, tiene publicaciones en revistas científicas internacionales y nacionales. Bueno, podría seguir, pero brevemente creo que ya estaría, así que cuando quiera. Bueno, a ver si nos ponen la presentación, no sé si se está viendo ya en todas Creo las que sí. pantallas. Ahora, sí. Vale. La pregunta, y en primer lugar dar las gracias a Ibercaja, a mis compañeros de la Junta del Colegio de Médicos, pues no le voy a dar las gracias, porque esto es un marrón, como dicen los jóvenes, de hablar casi en nombre del Colegio de Médicos. Y la primera pregunta de por qué estamos aquí la han respondido hace 2 minutos. Yo le hubiera hecho la pregunta al revés. ¿Pueden levantar la mano quien no haya tenido dolor de espalda? Una. ¿Vale? ¿Y por qué tenemos dolor de espalda? Pues porque desde los 30 años no hay ninguna columna vertebral que no presente cambios degenerativos. Y esto hoy en día está generando problemas. A mejor diagnóstico, más problemas. Porque vemos cosas que son evolución natural y que estamos etiquetando de enfermedades, cuando no es cierto. El cumplir años no es una enfermedad. Mi madre, cuando mis hijos lloraban y preguntabas tú, ¿y por qué llora con meses? Decía, muy sencillo, porque nació. Si no hubiéramos nacido no tendríamos dolores de espalda. Pero claro, el dolor de espalda es distinto en cada momento de nuestra vida. No es lo mismo las expectativas que cada uno tiene en su ciclo vital, pero todos tenemos dolores de espalda y queremos reintegrarnos a nuestro estado vital inicial sin que nos duela nada. Y eso no es posible conforme vamos cumpliendo años. Es curioso que mirando desde aquí arriba el auditorio, poca gente hay por debajo de los 30 años, pocos por debajo de los 45. Luego, ¿dónde estamos con el problema? En lo que queremos es vivir el mayor tiempo posible, con la mejor calidad de vida posible, y los menores riesgos que nos
devuelvan a un estado vital, por lo cual la cirugía siempre no es el mejor recurso. Quiero que salgan de aquí sabiendo todo lo que tiene que saber un médico de la patología de la columna. Son 3 cosas. La columna funciona transmitiendo el peso y soportando las cargas, permitiéndonos el movimiento y protegiendo nuestras estructuras neurológicas, la médula y los nervios. Luego, todos los problemas que se derivan en la columna vienen de incapacidad para mantenernos de pie, para mantener nuestro peso, para que nos soporte el cuerpo. La segunda sería una alteración del movimiento, se nos limita o si tenemos problemas nos aumenta en exceso y eso conlleva unas compresiones y unas alteraciones y un mal funcionamiento de la médula. En función de que ese nervio o esa médula esté más apretado, tendremos más o menos síntomas. ¿Y eso qué lo produce? La degeneración de los huesos. Cuando hablamos que no son accidentes, sino patología de la evolución natural de la especie humana. Y estamos hablando de que es un complejo sistema. Músculos, nervios, huesos, ligamentos, y todo eso en un nombre científico serían disfunciones neuralo-mecánico-metabólicas. Es decir, el metabolismo sabemos que hoy en día tiene mucha importancia, la mecánica también y las estructuras nerviosas. Esto nos ha llevado a que hoy ya no hablamos de órganos, sino que intentamos tratar más allá del hígado, del riñón o del hueso de la columna. Hace años, cuando yo empecé a estudiar, hablamos del organismo, el aparato, el sistema. Hoy muchos tratamientos están enfocados a los átomos y al nivel subatómico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se compone de todo eso, de músculos, de grasas, de huesos, y todo eso son iones y son elementos que cuando hay disminuciones van a producir alteraciones. Osteoporosis, disminución del calcio, pero también nuestra bomba y nuestra capacidad de producción disminuye con el paso de los años. ¿Qué intentamos? Que las células que sigan funcionando lo hagan al mayor rendimiento, y eso lo tenemos que hacer no con una cirugía, sino con unos tratamientos que gestionen esa capacidad de producir en el organismo las sustancias. En el caso que nos toca, sería comparable a las cremas hidratantes que venden en las televisiones y en los liposomas que hidratan la piel para que uno no tenga arrugas, pero conforme pasan los años seguimos teniendo arrugas. Entonces hay algo que es innato a la especie humana. Luego, la salud, ¿dónde empieza? En la célula. Y nosotros estaremos tan sanos como estén nuestras células. Y estas células tendrán una capacidad de estar sanas y de seguir teniendo un ciclo vital en tanto en cuanto tengan todavía vida para poder ejercer parte de sus funciones de una manera normal, porque si es anormal, tendremos el trastorno que se producirán alteraciones, cánceres, etc. ¿De acuerdo? El 80% de la población, lo hemos visto, tiene dolores de espalda y el 10% va a tener dolores más de 3 meses. Pero claro, en España tenemos una población de 11 millones de personas por encima de los 65 años, que va a ir aumentando a lo largo de estos 10 años que vienen. Con lo cual vamos a tener muchos más problemas derivados de la degeneración vital de nuestro organismo. La causa más importante de la degeneración discal no es una enfermedad, es el envejecimiento. Y en nuestro caso, producido sobre todo porque pasamos de caminar a 4 patas a hacerlo a 2 patas. Y las presiones y la evolución de la carga biomecánica de la columna aumenta. Con lo cual lo que hacemos es como bocadillos, exprimimos la tortilla, que son los discos que hay dentro, y los vamos aplastando. El agua no entra porque los discos tienen muy mala hidratación y se van degenerando. Y al degenerarse se produce la artrosis, que disminuyen esa altura de esos discos intervertebrales que se ven ahí, que son los amarillos, y el hueso lo rojo, se van perdiendo y se van haciendo más negros. Al bajar en altura, ¿qué es lo que se produce? Bueno, lo que decía, son cambios degenerativos. Al bajar en altura, ¿qué es lo que se produce? Una deformación del hueso, de las articulaciones, se degeneran, se estrechan, esa grasa que tiene las articulaciones roza y aparece la lumbalgia mecánica por las mañanas, eso que nos levantamos y nos cuesta,
Por cierto, si alguno no lo sabe, a mí me duele la espalda todos los días y aparte de médico y dedicarme a operar de la espalda, estoy operado de la espalda de 2 hernias de disco, L3, L4 y L4, L5, hace 7 años, creo, 8 aproximadamente. Es decir, la degeneración y la deformación de los huesos y los ligamentos hace que la tubería por la que pasan los nervios se estreche y se comprima. Nosotros en las casas, nuestras tuberías se va depositando la cal, se hacen más estrechos, pues en nosotros nos pasa lo mismo. Y la cirugía lo que intenta es abrir esa tubería y dejar que los nervios respiren. Luego las alteraciones se van a dar en los discos, en las vértebras y en los ligamentos. Y eso, cuando hacemos unas radiografías o unas imágenes, ¿qué vemos? Cambios, pero no son enfermedades, son cambios. Ahora bien, si esas deformaciones que se producen en el cambio normal lo que hacen es que estrechan o irritan nervios, tenemos síntomas producidos por el envejecimiento, que denominamos lumbalgias, lumbociáticas. ¿Por qué? Y entonces planteamos tratamientos, pero no vamos a corregir la artrosis o la deformidad. Lo que vamos a hacer es liberar las estructuras nerviosas para que no estén comprimidas y para que esa columna en algunas veces deje de tener movimientos raros y por eso se hacen las fijaciones. Pero aparte de eso hay otros problemas. Los traumatismos, hoy en día sabemos que hay herencias que se están transmitiendo y que hacen que la columna pueda tener alteraciones antes. Los desequilibrios en las mujeres, a veces los embarazos o de cómo han sido influyen, esfuerzos físicos, obesidad, el tabaco. Hoy en día se sabe que disminuye de una manera muy importante la irrigación de los discos intervertebrales y de las vértebras. En los niños, por favor, que gateen lo máximo posible, porque el hecho de ponernos en pie empieza a hacer que la carga de los discos aumente y de los huesos y vayan teniendo menos irrigación y por lo tanto menos aporte sanguíneo y menos nutrientes para el desarrollo normal. En fin, muchas cosas que no solamente es el dolor de espalda. Luego, el dolor de espalda, ¿qué tiene? Muchas manifestaciones. Uno me duele aquí, otros me duele para acá, me baja, cómo aparecen, cómo se desarrollan, cómo se comportan, los puntos que podemos tener. Es decir, hay muchas patologías que tiene la columna que sí justifican dolor de espalda. La escoliosis, pero hay que saber que otras patologías también dan lumbalgia. Un cólico de riñón se confunde con un dolor lumbar. Un quiste ovárico o una alteración menstrual da un dolor en la fosa ilíaca o a veces en la columna lumbar por irradiación. Luego, el diagnóstico es importante. Mi espalda, el 15% de los pacientes que tienen dolores no vamos a saber por qué les duele, por mucho que queramos hacer todos los estudios. Pensaremos que son alteraciones musculares, alteraciones articulares. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando a alguien le duele la espalda, a día de hoy, lo que le hacen a uno es, ¿me duele la espalda? Una resonancia. Y no sé si algún radiólogo, si se enfada, le pido disculpas, no me van a ofender, pero claro, el radiólogo hace una resonancia, pero muchas veces no está cuando hace la resonancia, está a 500 kilómetros y lo que hace es describir lo que ve. Y como lo que ve es un cuerpo que va cambiando y envejeciendo, empieza a decir discopatía degenerativa con protusiones discales, deformación de no sé qué, y el enfermo, que a día de hoy tiene la desgracia de leer informe antes que el médico que le ha pedido, viene y te dice, mire, tengo 3 hernias de disco, si no son 4, creo que ha pasado más de 1. Y si encima consulta con el doctor Google, pues ya tenemos un problema. Entonces viene la segunda opinión. Yo le diría que la segunda opinión, en vez de preguntármela a mí, se la pregunta al doctor Yahoo a ver si coincide. Y eso es lo que llamamos ahora inteligencia artificial, ¿vale? El diagnóstico ha caído cambiando a lo largo del tiempo, de las radiografías, los escáneres y las resonancias. Hoy en día la resonancia nos permite conocer muchas cosas de las que ocurren en nuestra columna. Pero la radiografía normal tiene muchísima importancia. El problema es que hay que interpretarla. Y hoy en día la interpretación de la radiología la hacen los médicos de familia, la hacemos los neurocirujanos, pero da muchísimos datos y da unos datos que la resonancia no tiene, porque nos permite ver una columna en movimiento. En una resonancia estamos tumbados. Antiguamente hacíamos las pruebas del contraste y podíamos hacer que el enfermo se moviera y ver si había compresiones o no. Eso hoy en día no se hace. El escáner
El escáner, que también está en menos uso porque es radiación, pero sobre todo nos permite conocer muy bien cómo son las estructuras óseas. El hueso, si hay osteoporosis, las trabéculas, y también nos permite ver las fracturas, es decir, todo lo que tiene que ver con la calidad ósea del cuerpo. Por el contrario, inconveniente, las radiaciones, pero es el sistema que más nos aporta hoy en día en las urgencias. Entonces no hay que descartarlo. Y por último tenemos la resonancia. La resonancia hoy en día es la prueba Princess y nos permite hacer estudios como el que estaban viendo en la imagen. Podemos ver las columnas torcidas, los músculos, ligamentos, etc. Claro, pero esto es lo que nos encontramos en determinadas personas. Y el que quiera pensar que esto se corrige, pues se puede corregir con cirugías, en mi caso, pero va a tener grandes problemas y son cirugías complejas. Hay otros estudios, esto es un sistema que permite hacer los estudios de columnas de pie. Ahora mismo en Aragón no tenemos ninguno. Esto da menos radiación que una resonancia normal y el equipo vale aproximadamente unos 700.000, 800.000 euros, pero en 2 minutos tendríamos estudios como el que se está viendo ahí y nos permitiría hacer muchas más cosas. Y esto es un equipo de ultrasonidos que ahora mismo nos permite hacer una valoración igual que una densitometría, pero sin tener que radiar a la gente. Con esto espero que nos llegue pronto. Y después hay algo que los pacientes nos dicen. ¿Creen que los médicos hablamos el mismo idioma? ¿Que nos ponemos de acuerdo? Esto lo dicen ustedes y se quejan. Probablemente no. Ustedes tampoco hablan el mismo idioma, con lo cual a veces nosotros tenemos problemas para entendernos, pero entre lo que yo pienso, lo que yo quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que quieres entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, tenemos 9 posibilidades de no entendernos de nada. Y esto les pasa muchas veces con los médicos, cuando van al médico a 1, a 2 o a 3. ¿Vale? Pero esto de yo tengo una hernia de disco o una dolor de espalda como mi vecino, no es cierto. Nadie tiene el mismo porque no hay ninguno igual que nosotros. Ni siquiera los gemelos bivitelinos o univitelinos son exactamente iguales. Los tratamientos son de 3 tipos, médicos, quirúrgicos y fisioterapéuticos. Siempre tienen que ir unidos. No hay ninguno que funcione por sí solo. Y este señor que ven ahí, que se llama Wenzel, es el padre de la biomecánica de la cirugía vertebral hoy en día, dice que el tratamiento del dolor de espalda recae principalmente en el tratamiento no quirúrgico. La cirugía de tal enfermedad o de tal patología debe de ser una excepción. Es decir, si operamos un 1%, un 2 o un 3%, es mucho. Otra cosa es que la sociedad tiene que saber qué resultados se van a tener. Porque muchas veces lo que no engaña son los resultados, sino son las expectativas que tenemos de los tratamientos a los cuales nos sometemos y lo que queremos obtener de ellos. Y esta es mía. La mejor cirugía es la que no se hace. Y vivo de la cirugía. Cuando no hay algo que nos esté poniendo en riesgo la vida. Evidentemente estamos hablando de patología degenerativa, por lo que creo que a veces hay que intentar tratamientos que nos mejoren la calidad de vida antes de arriesgarnos la vida en una cirugía que a lo mejor no nos aporta todo lo que queramos, lo que estamos esperando. Y ahora voy a la cirugía. Todo el mundo habla, esto es una cirugía endoscópica de columna vertebral, en este caso dorsal, que se lleva haciendo hace muchos años. La describió un amigo mío que se llama Daniel Rosenthal. A partir de ahí ahora estamos en el boom de la endoscopia de la cirugía. Llegará, tendrá su momento, pero no es la más resolución, sino que hay que elegir la técnica quirúrgica en función del paciente y de la patología que tiene. Podemos hacer cosas de estas, corregir columnas. Esto no va a dejar una espalda sin dolor ni a un enfermo sin patología y que se levante bien y que no le duela la espalda. Para someterse a esto, primero el paciente tiene que estar muy seguro de dónde se mete, pero el médico mucho más, porque los riesgos y las complicaciones son inmensas. Igual que esto, enderezar una columna de este tipo es porque yo así ya no sigo, etcétera, etcétera. Bien. Podemos hacer muchísimas cosas, pero ahora estamos haciendo
como digamos, moldes de la columna de los pacientes para operarlos. Y con esto, ¿qué hacemos? Un vaciado que lo colocamos sobre su columna a la hora de operar para evitar riesgos. Ahí tienen lo que es el diseño de la cirugía y en la radiografía se ve exactamente cómo coincide con lo que hemos diseñado. Pero aún así existen las complicaciones, por mucho que nosotros querramos evitarlas, y existen los problemas. Pero además, una vez que se ha sometido a esto, hay que usar analgésicos, antiinflamatorios, y hay que volver a restaurar al paciente a sus actividades y a su actividad diaria, a poder salir, a poder entrar, y a poder asumir que va a tener dolores. Han oído todos hablar de todo esto, y me van a hacer una fijación, y me van a poner unos tornillos, y me van a poner unas barras. Y seguramente aquí habrá alguien que tenga tornillos, barras, y otros que no tenemos ni tornillos ni barras. Pero son las alternativas quirúrgicas que tenemos al objeto de intentar restaurar la calidad de vida de los pacientes. Claro, todo esto, que es lo que ven a día, no está exento de riesgos, no está exento de complicaciones y no está exento de que tengamos molestias. Pero tenemos que seguir para adelante y todo esto son complicaciones. Las nuevas tecnologías que llegan, eso que están viendo ahí es un escáner intraoperatorio que nos permite tener una realidad en ese momento de lo que es la cirugía vertebral para colocar los implantes guiados por imagen y evitar riesgos. 2. ¿Están en todos los sitios? No. Pero a veces tenemos la suerte de poder contar con ello. Y los tratamientos, cuando se les propone un tratamiento, pregunten algo, pero no pregunten cuánto va a durar la cirugía. ¿Por qué me tengo que operar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué me voy a operar? ¿Y por dónde me van a operar? ¿Y qué riesgos tienen? Y los asumimos todos. El paciente el primero y nosotros después. A mí me enseñaron muchas cosas en ese edificio, en el nuevo. Aquí estuve estudiando anatomía. Y hay muchas cosas que aprendí de medicina y he ido mejorando o empeorando con el paso del tiempo. Pero hay algo que no hemos dejado de enseñar o que hemos dejado de enseñar y la sociedad de ahora no lo entiende. Este es un libro que puede leer todo el mundo y que se lo recomiendo. Ser mortal, la medicina, lo que al final importa. Si lo leen, probablemente entenderemos algunas cosas, hablaremos el mismo idioma, tendremos menos problemas de comunicación y veremos cosas que podemos compartir de una manera y entenderemos cuál es el paso que tenemos y cómo no podemos atender nuestros problemas. Ahora, el cirujano solo no va a resolver un problema. Hay que cambiar la mentalidad del ejercicio profesional. Tenemos que cambiar, en mi opinión, la asistencia tanto en los centros de salud como en los hospitales sobre todo. Hay que empezar a crear equipos multidisciplinares por patologías, porque cuando yo opero algo, primero intento no, pero una vez que lo he operado necesito que ese enfermo sea tratado por otros compañeros, en este caso fisioterapeutas, rehabilitadores, a veces unidades de dolor, con un fin que es mejorar la calidad de vida. Y después de esta pequeña introducción, que a lo mejor no ha cubierto todas las expectativas de los tipos de cirugías, como tendremos un debate, lo dejaré ahí. Y nada más. Pues muchas gracias, doctor Calatayud. Yo creo que nos ha aclarado muchas cosas, o nos ha dejado ahí con muchas preguntas. Bueno, pues ahora es el turno de Bosco Calatayud Baselga. Mientras sales y te preparas, él es graduado en fisioterapia, máster universitario en fisioterapia del sistema musculoesquelético, fisioterapia avanzada en el tratamiento del dolor, tiene un posgrado de fisioterapia invasiva y ecografía y además dirige la clínica Kento Fisioterapia en Zaragoza. Así que cuando quieras, ¿Ya está? ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias al Colegio de Médicos de Zaragoza, a la Fundación Ibercaja. Y bueno, es mi primera conferencia, entonces me gustaría que me echarais una mano e interactuarais un poquito conmigo, ¿vale? Va a ser una presentación sencillita porque se trata de que luego podamos debatir. Entonces, bueno, esto simplemente es una pequeña definición de qué es la fisioterapia. La
fisioterapia no es otra cosa más que la terapia física, una disciplina de la ciencia en la cual se ofrece un tratamiento terapéutico con el fin de tratar unos síntomas y prevenir una serie de patologías, ¿vale? Principalmente por dolor. Lo que sí que está claro es que la fisioterapia la tiene que realizar un profesional sanitario, en este caso el fisioterapeuta, ¿vale? Y aquí os lanzo la primera pregunta de todas, que es ¿por qué vais al fisioterapeuta? ¿Alguien me puede responder? Vale. ¿Qué te generan esas contracturas? Dolor, ¿no? Vale. Podemos entrar en el tema del dolor, es muy amplio y no acabaríamos nunca, pero efectivamente la gente va al fisioterapeuta por dolor. Y hablando de las resonancias, las imágenes que hemos visto antes, ¿cuántos de aquí firmaríamos por ver una resonancia que me aparezcan edemas, fracturas, de todo, pero que no me supusieran dolor y me dejaran hacer una vida normal? Todos, seguramente, ¿no? Pero esa no es la realidad que tenemos hoy en día. Repitiendo un poco lo que ha comentado el doctor de las cremas, es cierto y tenemos que saber que cuando nos hacemos mayores nos salen arrugas por fuera, pero esas arrugas van por fuera y por dentro. Y esas arrugas dentro pues van a generar una serie de problemas, digamos, ¿vale? Yo aquí os he dejado una pequeña imagen de una columna y me gustaría saber si alguno de ustedes me puede relacionar estas tres imágenes entre sí. Es una columna vertebral, un cartón o un canuto del papel y un papel de cocina. Pongo esta imagen porque es la pequeña introducción al ejercicio y lo que quiero decir con esto es que al final una comparación muy, muy sencilla es que la columna es el cartón, ¿vale? Y todo el papel que hay alrededor es lo que nos protege y es la musculatura. Si tú solamente pones el cartón y lo pones de pie y soplas, se va a caer. Si en cambio tienes el papel de cocina recién puesto, recién sacado, lo colocas ahí, por más que soples no se cae. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener patologías degenerativas, alteraciones, dolores, pero sin una estructura alrededor de esa columna que nos proteja, nos vamos a caer. Es decir, vamos a tener dolor. Muchas veces podemos tener patologías que no cursan con dolor debido a que hay otras estructuras que se encargan, digamos, de proteger, aliviar, cuidar o llamémoslo como queramos. Entonces, es muy importante ser conscientes de lo que es el movimiento y el ejercicio en este caso. Cuando hablamos de ejercicio, todos vemos pues, el típico chico o chica que levanta peso, de cualquier tipo. ¿Vale? Entonces, mi pregunta aquí va, ¿quién hace esta serie de ejercicios? ¿Cuántos levantarían la mano? 3, 4, 10, 20 de 200, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por miedo a lo mejor me voy a poner muy grande, es demasiado peso para mí, me puede doler, pero ¿qué diferencia hay entre esta serie de ejercicios o esta serie de movimientos, digámoslo así, o esto? ¿Quién no camina y cruza un paso de cebra? ¿Quién no se sienta en el sofá y se levanta? ¿Quién no va al baño, se sienta en la taza, hace sus necesidades y se vuelve a levantar? ¿Quién no coge un vaso aquí arriba? ¿Quién no carga bolsas? Al final no se trata de levantar pesas como animales, ni mucho menos, pero se trata de que estos ejercicios al final son ejercicios de la vida diaria y del día a día. Nadie se va a poner a levantar una barra en su casa detrás, una sentadilla con peso, no. Pero seguro que la gente se sienta y se levanta en el sofá. Y al final el movimiento es el mismo, la musculatura implicada es prácticamente la misma y esta serie de cosas son las que nos van a hacer que en nuestro día a día no tengamos esa serie de dolores. Entonces, cuando hablamos del ejercicio, muchas veces siempre nos enfocamos en lo que es esto, las pesas, pero no es así. Hay mucha serie de ejercicios que se pueden hacer. Caminar, moverse, sentarse, todos esos ejercicios y es lo que tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer. Porque hay una cosa que nos pasa a nosotros mucho en el día a día y que ojalá fuera así, que es que yo estaría encantado de que vinierais todos a mi consulta, os tumbarais en la camilla y en 1 hora, 2 o 5 os pudiera decir, oye, a casa que ya estás bien. Pero eso no funciona así.
Vosotros pasáis con nosotros, conmigo, con el resto de compañeros, 1 hora al día. Una vez a la semana, 2, 3 como mucho. Pero el día son 24 horas, 7 días a la semana. Y hay muchas cosas que no dependen de nosotros, sino que dependen de vosotros. Entonces, hasta que en el momento que este concepto no cambie y seamos capaces entre todos de cambiarlo, vamos a seguir teniendo una serie de problemas porque el cuerpo tiende a ser muy vago. Y esto es así. Si os fijáis, es otra tontería. Tú haces un vuelo de 7 horas, ¿no? En un avión o en coche, después un viaje, lo que sea. Y en cuanto acabas, ¿quién se coge un autobús y no ve el primer sitio y se sienta? Todos. El cuerpo tiende a ser vago. Y eso es algo que hay que intentar cambiar poco a poco, ¿vale? Ahora voy a hablar unas pequeñas pinceladas de lo que son los avances en la tecnología, en la tecnología en la fisioterapia, que nos pueden aportar mucho, ¿vale? Y lo voy a dejar un poco en el aire para que luego entre todos podamos debatir, pero hay que ser conscientes de que por mucha tecnología que tengamos y muchos avances que haya en el día a día, si no sabemos utilizar esta tecnología y si no sabemos ni realizamos un buen diagnóstico, nada de lo que hagamos va a funcionar. Es decir, la base de todo es el diagnóstico del paciente, es la historia del paciente, es la historia natural de la patología. Todas las patologías cursan una historia natural. Tú tendrás un problema, un traumatismo, llamémoslo X, tendrás un pico de dolor que puede durar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3, se estabilizará y tenderá a bajar. Por lo general, hay muchas patologías que no cursan así, pero la mayoría sí. Esto es la historia de la fisioterapia, es la historia de una patología. Pues aquí pasa lo mismo. Si no tenemos un buen diagnóstico, nada de lo que tengamos alrededor nos va a funcionar. A día de hoy, ¿qué es lo que nos permite la tecnología? Nos permite ir un paso más allá. Donde nosotros llegamos, la tecnología nos ayuda a dar ese plus, ese salto. Luego podremos debatir, porque además sé que tengo algún paciente por ahí al fondo que ha sido usuario de esta serie de cosas, entonces podremos debatir sobre esto. Pero, por ejemplo, tenemos una resonancia magnética terapéutica. Como antes habló del doctor, todo nace en la célula. Con esto, lo que vamos a permitir o vamos a estimular son esas células que están afectadas siendo capaces de incidir en un tejido en concreto, ¿vale? Que es lo más importante. Para esto, ¿qué me sirve? El diagnóstico. Si yo no tengo un buen diagnóstico y hago un tratamiento en un tejido que no corresponde, no voy a obtener resultados. Tenemos unas cámaras de vacío, unas terapias de vacío intermitente para problemas pues, de piernas cansadas, problemas circulatorios, varices, problemas lumbares, múltiples cosas. Pero volvemos a lo mismo. Sin un diagnóstico no nos servirá. A día de hoy tenemos muchos aparatos que nos permiten, en este caso, medir, ¿vale? Y evaluar la columna sin radiación. ¿Para qué? Para ver si hay unas pequeñas dismetrías, si hay alteraciones pélvicas, si hay escoliosis, si hay torsiones. Mucha serie de valores y de parámetros que luego tenemos que ser capaces de interpretarlos. Y una vez que se interpretan, lo ideal es un plan para el paciente y que él sepa lo que tiene que hacer. Tenemos muchas camillas de tracción. Aquí luego podremos hablar un poquito más y el doctor podrá comentar. Al final, cuando tenemos un problema compresivo con una camilla de tracción, lo que podemos hacer es separar ese espacio, hacer un pequeño bombeo, que esa compresión a nivel radicular o neural puede ir poco a poco disminuyendo y así el dolor. ¿Por qué? Porque una vez que acaba el dolor, nos podemos mover más. Pero esto es una pescadilla que se muerde la cola. Muchas veces, cuanto más me duele, menos me muevo, pero cuanto menos me muevo, más me duele. Entonces, hay que ser capaces de buscar ese punto en el cual me permita romper esa barrera y empezar a moverme de manera muy progresiva. Y lo que hemos dicho antes, moverse no significa levantar peso, significa moverse. El que no se mueve puede empezar con cosas muy básicas. Y el que se quiera mover más, pues siempre hay tiempo para sumar. Pero cuando, no sé si alguna vez habéis preguntado, ¿y qué ejercicio me viene bien? ¿Y qué ejercicio no me viene bien? ¿Y qué puedo hacer o qué no puedo hacer? La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué haces en el día a día? No, yo no hago nada. Bueno, pues entonces empieza por algo que te guste. Y una vez que hayas cogido el hábito y te empieces a mover, ya podremos intentar hilar.
porque si te mueves y haces lo que yo te diga sin que te gusta lo que te digo, sin haber hecho nada antes, va a ser un fracaso. ¿Cuántos de aquí no han empezado una dieta? Aquí no levantéis la mano, ¿eh? Y esa dieta no me gusta, y al final, ¿qué pasa con esa dieta? ¿Qué no se hace? Pues esto es lo mismo. El pasar de nada a todo no tiene sentido, tiene que ser algo muy progresivo. Bueno, aquí son más alternativas terapéuticas de las que tenemos desde aguja, neuromoduladores, bombillas diamagnéticas, la terapia manual, que es muy importante. Parece que hoy en día, si no tienes nada de tecnología o no tienes un ecógrafo, no tienes unas agujas, no tienes un estimulador, no puedes hacer nada, pero no es así. Hace 50 años se trataban sin este tipo de cosas. Entonces se pueden seguir trabajando. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La base de todo es el conocer y el saber lo que está pasando. Si tienes más cosas, pues te podrás ayudar, sí, pero no implica que no puedas trabajar por no tener esta serie de cosas. No todo el mundo lo tiene y hay gente que es igual de buena o más que el que tiene muchas cosas. Y luego, esto es algo que creo que es muy importante, que habría que tirar un pequeño dardo a los médicos, otro a los fisioterapeutas y otro a los pacientes. Me gustaría saber qué creéis que nos falta a día de hoy a la hora de abordar un dolor. Y luego os doy yo mi visión. Si alguien pudiera decir algo. Complicado. ¿Vale? Eso es el problema para mí. ¿Por qué? El médico opera. El médico no sabe muchas veces lo que el fisioterapeuta tiene que hacer. El fisioterapeuta trata, pero el fisioterapeuta no sabe qué es lo que el médico ha hecho. Y el paciente sufre. Entonces, al final, hay una falta de comunicación que el que lo paga es el paciente. Y el paciente es responsable también muchas veces porque nos falta educar a ese paciente y a explicarle las cosas, y el paciente tiene que entender que el dolor existe y que va a tener dolor. Yo ojalá llegase a 100 años y no me doliese nada, pero probablemente no va a funcionar. Entonces, creo que muchas veces los médicos, voy a lanzar una puya que se dice, están un poco más arriba y es muy difícil contactar con ellos. A nivel del tema, el sistema público y sistema privado ya es completamente diferente, pero es cierto que muchas veces falta esa comunicación y la gente no sabe qué es lo que le han hecho, no saben qué es lo que tiene que hacer, no sabe cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que acabar, el fisioterapeuta no sabe qué es tampoco ni qué le han hecho, ni qué va a pasar, y entonces creo que eso no puede ser. Creo que el médico tendría que saber qué cosas hay que hacer después, el fisioterapeuta tendría que saber qué cosas se han hecho antes para poder tratar al paciente, y el paciente tendría que ser consciente de lo que le han hecho. Porque muchas veces viene gente, me van a operar y voy a poder hacer una maratón. Pues hombre, pues a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero tienes que ser consciente de tu situación. Y creo que eso falta mucho. Entonces, en el momento que el tema educacional cambie, ya no solo en esto, sino en el país, a lo mejor todo podría ir mejor en ese sentido. Entonces, creo que eso es muy importante. Que os dejo unas pequeñas fotos de cómo nosotros trabajamos. Como veréis, pues tenemos unas salas de tratamiento con diferentes camillas, diferentes tecnologías, pero incidimos mucho en el gimnasio, ¿vale? No concebimos la rehabilitación sin ejercicio. Y si alguien viene a que tumbarse en la camilla o a que le hagan el trabajo, no va a funcionar. Y siempre intentamos ser muy claros, lo intentamos explicar. Si luego ya el paciente quiere gastar su dinero y tirar el dinero, está en su derecho, pero nosotros no aceptamos esa respuesta, ¿vale? Aquí si vienes, pues tienes que cumplir con una parte que luego depende de ti. Y no podríamos hacer nada sin el ejercicio, porque caminar es ejercicio, respirar es ejercicio, hablar es ejercicio, sentarse es ejercicio. Entonces, una vez que entendamos esto, todo será mucho más fácil. Así que muchas gracias a todos y hasta aquí. Pues muchas gracias, Bosco, y muchas gracias por decirnos esas verdades
de cuando vamos al fisioterapeuta que queremos salir ya como nuevos, ¿no? Ojalá. Tienes razón, tenemos que hacer ahí autocrítica. Doctor Calatayud, ¿qué es más frecuente? Los problemas de espalda, por nuestro tipo de vida, por traumatismos, por caídas, por accidentes, por la edad. ¿Qué es lo más habitual? A ver, lo más frecuente es la estenosis de canal en personas mayores o de cierta edad porque ya han cumplido un ciclo vital. En la gente joven son los problemas discales puros. Los traumatismos han descendido de una manera importante, por suerte. Ujú. Seguimos teniéndolos, evidentemente, los tráficos, los accidentes laborales, pero ahora mismo lo más frecuente es la patología degenerativa y en todo lo que son las estenosis de canal, las estenosis de las raíces nerviosas. ¿Cuándo acudimos a al médico por el dolor de espalda? Y también, ¿en qué caso se deriva el neurocirujano? Porque no sé si esto es lo más habitual, ¿eh? No, lo pregunto, no lo sé. ¿Cuándo deben acudir al médico? Yo creo que uno debe acudir al médico cuando su dolor tiene una incapacidad importante y no responde a un analgésico normal, paracetamol, un ibuprofeno, de alguna manera que pueda mejorar. Yo iría al médico y no pondría en duda el diagnóstico del médico primero que me va a ver. ¿Por qué? Pues porque la puerta de entrada, y a mí me merece todo el respeto del mundo y trabajo mucho con ellos, es la medicina de familia, que la hemos desprestigiado. Ujú. Y tenemos la suerte de que tenemos grandes médicos de familia. Pero como no me piden una resonancia, cuestiono lo que hace. Segundo paso es que si me piden una resonancia y llega y tarda un año, pues tenemos un problema. Pero el médico de familia lee, ve que son cambios degenerativos y es que no me va a mandar al especialista. A lo mejor no te tiene que mandar y te tienen que asumir que vamos a tener 70 años y una columna normal o degenerada y que no una cirugía, porque después vienes al especialista, al cirujano y dices, yo lo que no quiero es operarme. Entonces, ¿a qué vamos al cirujano? ¿No? Sí, sí. Entonces, como decía Bosco, y yo creo que lo he dicho también, el proceso educacional o el problema educacional ahora mismo de nuestra sociedad con respecto a las prestaciones sanitarias es importante, porque no tenemos solución para todo, o no tenemos toda la solución que nosotros queremos. Se dice que la lumbalgia es la epidemia silenciosa del siglo XXI por la altísima prevalencia que tiene, también por el impacto en cuanto a discapacidad, productividad. ¿Diríais que estamos normalizando el hecho de vivir con dolor de espalda o lo tenemos que normalizar? Bosco, ¿qué crees? Es cierto ¿Nos que tenemos que acostumbrar a vivir con eso o lo no hemos normalizado? No es sé. cierto que a día de hoy el 80%, muchísima gente tiene dolor de espalda. Yo creo que no es que sea acostumbrarse a vivir con dolor, sino es entender tu dolor. Entender que va a haber momentos que vas a tener más, otros momentos que vas a tener menos, otros momentos que vas a estar un poco mejor y otros momentos que vas a estar un poco peor. Porque así funciona la historia de la patología. Ujú. Entonces, ¿hay que acostumbrarse al dolor? No. ¿Vale? Si te incapacitas, si hay cosas que no puedes hacer, no. Tienes que buscar las herramientas para poder disminuir y lidiar con esto y que al final ese dolor desaparezca. Cuando ya no puedas más, pues entonces habrá que tomar unas decisiones o valorar qué es lo que está pasando. Doctor. Yo diría, es como el que es diabético no se cuestiona ponerse insulina, vamos mejorando, o los que tenemos hipertensión no nos cuestionamos las pastillas. Ujú. Si yo miro mi radiografía de ahora y la de cuando tenía 20 años, pues simplemente tengo que mirar dos fotos en mi casa de cuando me casé y cuando soy abuelo. Entonces, tienes la respuesta. Bosco, ¿cuál es el perfil del paciente que acude a la consulta de fisioterapia? ¿Hay un perfil? ¿Es de todas las edades? ¿Más la gente joven? ¿Hablando de columna o en general? En general, y en este caso Vale. ya que estamos hablando Vale. de columna, ¿no? De columna. Hablando de columna, el paciente el estándar que suele venir es un paciente 45, 60 años,
más o menos, que ha tenido un episodio de dolor, a lo mejor reciente o a lo mejor hace un tiempo, y que cursa con un dolor lumbar, ¿vale? A veces irradia, a veces no irradia. Normalmente esta gente, cuando le preguntamos, lleva un periplo de médicos, uno me ha dicho una cosa, hay un refrán, ¿no? Que es Un médico curado, dudan 3 muertes seguras. Efectivamente. Entonces, es gente que ha ido por diferentes médicos, no sabe qué es lo que le pasa, uno le dice otra cosa, otro le dice otra, y al final acaban en nosotros, ¿vale? Entonces, ese es el perfil de paciente principalmente que acude a consulta, a no ser que haya sido un traumatismo agudo. ¿Y qué papel dirías que tiene, bueno, lo has comentado, ¿no? No puede pensar o no podemos pensar, vamos a la consulta de fisioterapia y nos van a resolver todos los problemas, hago como nuevo y ya hago mi vida normal. ¿Qué papel tiene el ejercicio físico también bueno, pues en la prevención, ¿no? Y en el tratamiento del dolor lumbar? Es lo que hemos hablado. Al final existen multitud de terapias, multitud de opciones, pero lo que más evidencia tiene es que el ejercicio es lo que más funciona. Y cuando hablamos de ejercicio, es ejercicio completamente adaptado a cada persona y que empiecen a hacer un poco, si no hacen nada. Entonces, con eso ya es más que suficiente, pero lo es todo al final. Porque tú en tu día a día te mueves. Entonces, lo es todo. ¿Se puede empezar a hacer ejercicio a cualquier edad? Sí, se debe hacer ejercicio a cualquier edad. A cualquier edad, aunque nunca lo hayan hecho. Aunque nunca lo han hecho, desde las cosas más básicas. Nosotros, gente y pacientes que vienen a nuestra clínica, ni les exigimos ni les pedimos que se compren ni pesas ni absolutamente nada. En casa, con una pequeña goma o incluso con una toalla, puedes hacer multitud de cosas. Hablábamos de cuando nos derivan a un especialista y dice el especialista hay que operar. No, yo no me opero, ¿no? Siempre bueno, hay mucha reticencia y también a lo mejor no siempre está indicada una cirugía ni es lo que mejor va a resolver los problemas, porque nos cuesta tanto aceptar esa respuesta que vamos al especialista y cuando nos dan la respuesta de pues hay que pasar por quirófano, tenemos mucho miedo. No sé si porque hay mucho mito o porque realmente es así, pero sí que es verdad que cuando nos hablan de nuestra columna y nos dicen hay que operar, como, bueno, igual espero, ¿no? No sé por qué pasa esto, ¿no? Bueno, pues porque es cierto, y en la sociedad está ahí, que a mí me operaron de la espalda y estoy mucho peor. Sí, es que esa frase sí, es verdad. Se dice Y mucho. me pusieron unos tornillos y ahora tengo unos dolores horrorosos. Vale. Hay mucha gente que la operas y sabemos que va a ir bien. Pero ¿qué es ir bien? Y segundo, que después, ¿qué estamos dispuestos a hacer para mantener? Cuando tú operas a una persona con sobrepeso, la cirugía puede ser muy buena, pero yo sé que si no mejora, en unos años no va a funcionar. Segundo, cuando tú operas a una persona, y por suerte yo empecé muy pronto a operar, y ahora viene una persona que han pasado 30 años de esa cirugía, esta cirugía ha funcionado. No es que haya empeorado por la cirugía, es que han pasado 30 años. Entonces, eso también se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque la columna trabaja todo el día. Nos ponemos de pie, trabaja. Nos sentamos, trabaja, echamos el peso. Cuando menos peso carga, cuando estamos tumbados, y aún así soporta peso. Entonces, es algo que sigue en proceso degenerativo. Y la fama que tiene es que me han operado y estoy peor de lo que estaba. Por eso, salvo que haya un déficit motor, es decir, una pérdida de fuerza en una pierna, en un brazo si se trata del cuello, y tienes dolor, tú sabrás qué calidad de vida tienes para meterte en una cirugía. Entonces, ahí es donde viene la difícil decisión. Cuando uno está muy mal, llega y dice, así no puedo seguir más, me tengo que operar. Pues, adelante. ¿Y cuáles son los avances que ha habido en lo que es, no sé si en cirugía o que ha aportado la tecnología? Pues la tecnología que nos aporta es más seguridad a la hora de la técnica quirúrgica, que podamos tener menos complicaciones, pero las va a seguir habiendo. Pero lo que es hacer
el tratamiento quirúrgico hay que hacer lo mismo. ¿Qué hemos conseguido? Pues antiguamente, hablo de hace 50 años, menos cuando yo me empecé a acercar al mundo, se decía a grandes cirujanos, grandes incisiones. Y hoy en día lo que estamos diciendo es la cirugía mínimamente invasiva. Es decir, hacemos cicatrices para hernias de disco de 2 centímetros, de 3 o de 1, depende lo que haya que hacer en cada momento. Igualmente eran incisiones así de grandes. El daño muscular derivado de la cirugía ha mejorado, las pérdidas de sangre han mejorado. Todo eso nos lo da la tecnología que hemos ido avanzando. ¿Y qué es lo que más se opera? ¿Hernias discales? Hernias discales, estenosis de canal y fijaciones vertebrales. Bueno, aquí ya entra muchas otras connotaciones, pero eso que operamos después hay que seguir cuidándolo y tratándolo. Y ahí es donde entra, pues en cierto modo, la última imagen, ¿no? Yo anormalmente, que colaboro con fisios de toda España, los invito a que vengan a ver la cirugía y a que sepan lo que hacemos. Si ellos no saben lo que yo he hecho y lo que yo he destrozado, entre comillas, ¿cómo lo van a rehabilitar? Si tú pones una prótesis de rodilla y no conocen el funcionamiento de la prótesis de rodilla, ¿cómo te van a rehabilitar la rodilla? Entonces, eso hay que aproximarlo, pero el paciente también es muy culpable de lo que ocurre a partir de la cirugía, incluso antes. Explicabas muy bien, Bosco, cuando se ha explicado cómo protegemos la columna, ¿no? Con el rollo de papel, que creo que ha sido muy simbólico para verlo, ¿no? De esa necesidad de la musculatura que tenemos que cuidar, pero es verdad que, bueno, ahora muchísima más gente va al gimnasio, es la impresión que tenemos, ¿no? Que todos los gimnasios abren y todos están llenos y creo que cada día más gente va al gimnasio. No sé si vamos por salud, unos vamos por salud y otros van por esto que ahora está tan de moda entre los jóvenes de, bueno, tengo que tener un aspecto, ¿no? de gimnasio, no sé si es por eso o por salud, pero se entrena fuerza, esa frase que se dice, no, es que hay que entrenar fuerza, que se dice mucho, que yo creo que eso antes, no sé, no era tan frecuente y ahora se dice mucho, es así, hay que entrenar fuerza o hay que hacer también otras cosas. ¿Qué recomendaciones nos harías? Yo creo que a día de ¿Es hoy correcto eso? Sí. Sí. La gente va al gimnasio a hacer los centros de entrenamiento personal, están Sí, también, es verdad, todos, es verdad. por todos lados y todos llenos. Sí, sí, sí. La gente toma conciencia cada vez más de que se tiene que cuidar. Y al final, la gente, sobre todo pues cuando nos vamos haciendo más mayores y tú vas al gimnasio y está el grupete de chicos de 18 años, todos juntos, pero eso no es el ejercicio como tal. De lo que hablamos a nivel terapéutico. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y a nivel para aliviar el dolor. Entonces, la gente se cuida y no hay un ejercicio concreto que tú digas hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Es cierto que está demostrado que el ejercicio de fuerza ayuda y previene 2/3 de las lesiones, pero lo tienes que compaginar con otras muchas cosas. Tienes entrenamientos de resistencia, tienes ejercicio aeróbico, etcétera, etcétera. Entonces, al final se trata de un conjunto en general. Es lo que mejor va a funcionar para la gente de a pie. Doctor Calatayud, me gustaría sí que habláramos de la artrosis. No es una enfermedad, no es una enfermedad, es un proceso degenerativo de la columna. ¿Qué es tener artrosis? La artrosis, yo estoy convencido y los libros dicen, que la artrosis no es una enfermedad. La artrosis es el proceso degenerativo de los huesos. Punto. Artritis, inflamación. Artrosis, degeneración. Entonces, todos nos degeneramos. Es como si dijéramos, en la piel tienes artrosis de la piel, pues sería lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Que esa degeneración y esa desorganización estructural no ocasione daños en otras estructuras y den síntomas. Pero las articulaciones se nos desgastan, los cartílagos se van a degenerar, los dedos de las manos se acaban deformando. Con dolor o sin dolor, pero se nos deforman a todos. Entonces, eso es artrosis. Ahora, cuando aparecen síntomas, esa artrosis se convierte
en cierto modo, en una enfermedad porque nos está limitando y dando una serie de problemas de dolor. Pero tú te quitas el dolor, te da un inflamatorio y no te he corregido la artrosis. La artrosis sigue ahí. Está ahí. ¿Y tener artrosis significa que tenemos que dejar de hacer ejercicio o al revés? ¿Hacemos ejercicio aunque tengamos dolor? Si tienes... Yo soy partidario de que tienes que seguir haciendo cosas, modificándolas seguramente, porque habrá momentos en Claro. los que te moleste más y menos, Ujú, entonces las tienes que modificar, pero tienes que seguir haciendo cosas. Es cierto que cuando tienes artrosis hay otras herramientas que ayudan al alivio y a la disminución del dolor, como os comenté antes a nivel tecnología, pero sí que tienes que seguir moviéndote dentro de tus posibilidades. Además, tú tienes artrosis y caminas. Otra cosa es que esa marcha que haces no es la misma cuando tú caminas en el trabajo que cuando vas a hacer ejercicio. Entonces, ahí sí que hay que hacerlo, adaptándolo a cada momento. Pero es que si no, conforme nos hacemos viejos, cada vez nos moveríamos menos y lo que queremos es movernos más. Entonces, la idea es, pues, que si nos hacemos viejos nos tenemos que mover en función de nuestras posibilidades y de seguir manteniendo la vida lo más activa posible. Entonces, eso es Los así. dos habéis mencionado la relación médico-paciente, fisioterapeuta, en este caso neurocirujano, fisioterapeuta-paciente. ¿Qué podemos hacer o qué se debería hacer para mejorar esta relación, ¿no? Y que al final, como muy bien lo ha explicado Bosco, ¿no? De que el paciente o que haya como ese diagnóstico de conjunto, ¿no? Para poder actuar. ¿Qué se debería hacer? Yo creo que esa pregunta también la tendrían que responder los pacientes, que son los que lo sufren y al final los que van al médico y ven qué es lo que les falta o qué es lo que no les falta. Ujú. Pero yo creo que, en primer lugar, muchas veces el idioma utilizado por los médicos ante un paciente es ya una primera barrera, porque a mí me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, van al médico, les empieza a hablar, les cuenta todo y dices, ¿qué me está contando? No entiendo nada, ¿no? Ujú. Pues esto es lo mismo. Entonces yo creo que esa es la primera barrera. Y luego falta mucha comunicación entre todos. Yo pienso que cuando yo hago una cirugía o viene alguien y le digo, no creo que hay que operarlo, tengo que indicar o debo de indicarle, no solamente vaya usted al fisioterapeuta, porque tiene una artrosis de la columna. Si yo sé el funcionamiento, las tres primeras funciones que tiene, le debo decir, usted tiene que mejorar la flexibilidad o estirar su columna. Con ese simple criterio, ponerlo, es suficiente para que el fisioterapeuta sepa qué actividad tiene que tener o qué ejercicios puede hacer para producir un estiramiento de la columna. Si tú le dices, tiene que mejorar la musculatura abdominal porque no tiene y tiene una escoliosis. Uh-huh. Los ejercicios no son de movimiento muchas veces. Se pueden hacer tumbados, pero eso sí lo saben. Lo que pasa es que hay que definir qué queremos hacer y qué tenemos que potenciar. Eso falla en el sistema público y en el privado. Falla. Uh-huh. Y es cuando llega el enfermo y te dice, he ido al sistema público y me han dado de alta enseguida, o he ido al sistema privado y no me hace nada, y al final me he ido a un fisio particular que me dice que tengo, y seguimos en lo mismo. El diagnóstico es fundamental, el diagnóstico es muy importante, y esto se debe de cambiar. Yo te puedo decir que colaboro con fisios, pues unos 50 de España online con dudas, y dices, oye, no, hazle esto, mira esto, a ver qué podéis hacer. Y cada uno en función de sus capacidades tecnológicas y de sus conocimientos. Y hay que adaptarlo a cada paciente. Uh-huh. Bueno, pues si os parece, damos paso al público, que seguro que hay preguntas y luego seguimos. Venga, ¿quién se anima a preguntar, a hacerles alguna pregunta? Aquí delante y luego allá atrás.
Un momentito que le traen el micro. A ver, dos preguntas que se pueden relacionar. ¿Es verdad que funcionan bien los tratamientos para las articulaciones del colágeno, ácido hialurónico, todo esto? ¿Y sirve también para la artrosis? Eso es lo que me gustaría que me pudieran contestar de alguna manera. Muchas gracias. ¿Funcionan las cremas hidratantes para la cara? Bien. A ver, depende al profesional que usted le pregunte, le van a decir sí o no. Yo le voy a dar mi opinión. El ácido hialurónico en las articulaciones es grasa y va a hacer que su articulación funcione mejor cuando hay un roce y pueda hidratar. Los famosos PRPs que todo el mundo habla y mucha gente ha podido oír y me han infiltrado y tal, es una sustancia que se extrae en la sangre de un proceso para obtener un extracto rico en plaquetas y tiene una acción antiinflamatoria, no regeneradora, pero sí que hace una acción inflamatoria muy potente, antiinflamatoria, y puede ayudar a estar mejor durante un tiempo. Con lo cual, y por último tendríamos lo que son los extractos y las células madre. ¿Vale? Las células madre hay que diferenciar qué tipo de célula ponemos y para dónde y cómo las sacamos. Yo creo que los PRPs funcionan como antiinflamatorios potentes en fases agudas. El ácido hialurónico puede ayudar a que su articulación funcione mejor durante un tiempo. Y las células madre en algunos casos pues tienen algo factor parecido, pero en personas jóvenes pueden tener más función de si todavía tenemos capacidad. Entonces, a lo que usted me pregunta de si me van a curar mi problema, no, mi opinión. ¿Le pueden ayudar a estar mejor? Sí. Un tiempo determinado es como las infiltraciones que nosotros hacemos. A mucha gente le han podido hacer una infiltración o la famosa rizolisis o la diatermocoagulación que se oye. Son tratamientos que lo que intentan es disminuir el dolor y mejorar la calidad, pero no tratan la etiología del dolor. Si usted tiene un proceso inflamatorio en una articulación y yo le pongo un anestésico, deja de doler. Si además al dejar de doler le pongo un antiinflamatorio y esa articulación estaba inflamada, mejorará durante un tiempo hasta que se vuelva a producir ese proceso. En la columna durará X tiempo, pero siempre esas articulaciones que se deforman se van a cargar. Entonces, por eso es importante saber que una cosa es curar, que no curamos. Curamos una apendicitis y la quitamos y quitamos la inflamación. Curo, pero un proceso degenerativo no lo curo. Trato las consecuencias que se derivan de la alteración y de la deformidad que produce eso. Las rodillas, ¿cuándo se cura una rodilla? No es que se cure, te la cortan, te la quitan y te ponen una prótesis. No te han curado la rodilla. La columna yo no puedo poner todavía prótesis de columnas o de vértebras. La cadera, ¿por qué va bien? Porque quitamos una cadera deformada y destruida y ponemos una cadera nueva que funciona con sus limitaciones y con sus dolores. ¿Qué buscamos? Que me dé calidad de vida. Pero no me está quitando la deformidad ni la artrosis. Yo soy de los que piensa que, claro, a ver, ¿me hace daño? Pues a lo mejor no. Y si me hace algo de beneficio, pues bueno, lo más que le puede dar es lo que gasta en dinero, en el condroitinsulfato, en el cartílago de tiburón. ¿Lo usamos todos? Pues yo le puedo decir que antes de operarme me metí de todo. Pues ¿por qué? Pues ¿qué tengo a perder? Si no me hace daño y si mi riñón funciona bien y todas esas cosas. Pero eso hay que saberlo. Y no pasa nada. Y hay gente que te dice, he mejorado un mes. Pues eso que me llevo. A ver, ¿alguna pregunta más que había? Allí al fondo había una al principio y otra ahí. Al fondo del todo había una persona que quiere preguntar.
Sí. Aquí ahora. Sí. Hola, buenas tardes. En la patología de columna, ¿qué parte es de traumatología, qué parte de neurocirugía? Porque algunas veces, incluso algunas intervenciones tipo rizolisis, dice que mejor un neurocirujano, si un traumatólogo. ¿Cuál es el mejor profesional en este tipo de cosas o cómo podemos saberlo? Esa pregunta es una pregunta clásica del siglo XIX y no hemos tenido respuesta en 2 siglos. Primero, si se puede evitar, no se opere. Agote las medidas de los fisioterapeutas, de los condroitines y de todas esas cosas. 2, si se tiene que operar. Tengo grandes amigos traumatólogos que son unos magníficos cirujanos de columna. Que lo opere el que sepa y el que lo haga bien. Ahora la pregunta es, ¿quién es el mejor? La pregunta que se hacen ustedes. Las estadísticas son mentira. Lo explico siempre, lo digo en los congresos, y en médicos. Para el paciente, el médico que lo opera, si va bien, es el mejor del mundo. Aunque para mí no sea el mejor. Yo cuando veo gente operar puedo decir, técnicamente me gusta o no. Las estadísticas, que tanto hablamos, un 10% de riesgos, un 10% de complicaciones, son falsas, son mías cuando hablo con mis compañeros en un congreso. El paciente siempre es el 100%, porque cuando yo salgo de una habitación en un hospital y me meto en otra, el paciente que he dejado le importa, con perdón, nada lo que le ocurre al otro. Él quiere que le resuelvan su problema. Si va bien, 100% de éxito. Si se infecta la herida, 100% de complicación. Si se le abre un punto, 100% de complicación. Para mí será un 5% de problemas cuando opero 100. Bien. Hasta ahora los neurocirujanos dedicábamos a operar todo lo que era, y se sigue siendo normalmente, de dentro de la dura madre, es decir, de las meninges, lo que es la médula en sí, y el cerebro, y los nervios. En países como Alemania ya se están creando especialidades que es la cirugía raquimedular, y se están formando equipos de traumatólogos y de neurocirujanos. Y empezamos a tener problemas de personas, de médicos o de cirujanos que quieran operar la columna compleja, porque es compleja, porque da problemas, porque nos genera complicaciones. Entonces, ¿qué le diría? El médico en el que usted se sienta cómodo y tenga confianza. Para usted será el mejor. Y después, cuando se toma una decisión y es compartida, es la mejor que se toma y no podemos estar pensando en por qué no hemos hecho otra cosa. Cuando yo le planteo a un paciente, voy a hacer esto, por esto, es porque domino esa técnica, porque creo que es la mejor, la más apropiada. Porque supiera que va a ir mal, no le haría esa, le haría otra. Entonces, es que me tenían que haber hecho esto. A toro pasado es muy fácil opinar. Tenemos que tomar una decisión en un momento determinado y a veces esas decisiones, en esos momentos, cuando son urgencias, son muy complejas de tomar. Pero usted busque el médico en el que usted se siente cómodo. Y oiga una opinión, 2 o 3. Si oye una, un problema. Si oye 2, si coinciden, ¿quién me opera? Y si tiene 3, puede oír 3 versiones distintas, 3 problemas. Ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovecho, ya que los tengo a los dos calatayudos juntos, para agradecer a uno que me salvó la vida y al otro que me sigue rehabilitando y que estoy en las mejores manos. Me gustaría preguntaros 2 cosas, uno a cada uno, ¿vale? A Bosco, que nos hables más del MBST como usuaria. Doy fe que funciona bastante bien. Y al doctor Calatayud, aunque me ha quitado un poco el colega anterior la pregunta, te iba a preguntar a ver si creías que había mucho intrusismo en la parte de la neurocirugía con respecto a otros colegas, debido a que he visto muchísimas complicaciones por parte de especialistas no expertos en neurocirugía, lamentablemente. Entonces, como ya le has contestado al colega, si quieres decirme algo más, me lo comentas. Y a Bosco, simplemente que hables un poquito más de las máquinas MBST y Vacuum Sport, por favor. Pues Bosco. ¿Empiezo yo? Venga. Vale. Bueno, la
MBST que dice Ana es una resonancia magnética terapéutica que tiene ya 25 o 30 años y todo empezó porque se descubrió que la gente que entraba en una resonancia de imagen, de diagnóstico, muchas veces salía con menos dolor por el campo magnético. Entonces, a raíz de ahí se empezaron a estudiar, pues, a hacer investigaciones y llegaron a lo que es la MBST. ¿Qué es la MBST? Es una resonancia magnética terapéutica en la cual se sabe y se ha descubierto que cada tejido tiene una frecuencia diferente. Es decir, el hueso tiene una frecuencia, el tendón tiene otra frecuencia, el nervio tiene otra frecuencia, el músculo, etc. Entonces, se han desarrollado unos protocolos en los cuales somos capaces de trabajar, como la imagen que ha puesto antes el doctor, a nivel celular, ese tejido en concreto. Es decir, tenemos una fractura y somos capaces de incidir solamente en el hueso. Tenemos un problema tendinoso y somos capaces de incidir en el tendón. Tenemos un problema neural, por ejemplo, y podemos estimular simplemente el nervio. ¿Vale? O a nivel de lo que comentaba antes la señora, a nivel de la artrosis, lo que se ha visto es que ese hueso subcondral se regenera. No vamos a regenerar ni a crear cosas que no existen. Es decir, si yo nazco con un 100%, van pasando los años y tengo un 70%, nosotros vamos a hacer recargar esas células al 70%, que es tu máximo, pero no vas a volver a tener un 100%. Entonces, este tipo de tratamientos son tratamientos muy diferentes que están en auge a día de hoy y que para gente que no se puede operar, que no se quiere operar, pues dan unas alternativas bastante buenas. Yo te invito a venir a mi clínica un día y hablamos tranquilamente y te explico las diferentes cosas que podemos hacer a nivel de artrosis en este caso. La MBST, como ha dicho Bosco, se basa justo en los principios es el mismo equipo que una resonancia de imagen. Lo único que han cambiado es que se trabaja a las frecuencias de cada tejido distinto. Elevamos los átomos de hidrógeno que cambian de los movimientos que tenía la resonancia, entonces las células aumentan el metabolismo energético de ese tipo de células. Ana, que ha sido paciente de los dos, ahora responderé a la segunda. Y la Vacu Sport, que han sacado ahí, es una terapia que se diseñó en la NASA para tratar los astronautas cuando descendían del espacio por los fenómenos de osteoporosis y de déficit que tenían, porque el apoyo hace que la circulación funcione de una manera. Al estar en gravedad, funcionan de otra manera. Entonces esa máquina lo que hace es un aumento de presión para mejorar todo el riego. Se usa en múltiples tratamientos porque tiene muchísimos programas distintos en función de lo que tengas que tratar. En España el primero que tuvo esa máquina fue Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque la usaba para su recuperación funcional después de los esfuerzos o de los partidos, para hacer un drenaje, para hacer un masaje, etc. Y la tecnología es importante. En cuanto a la especialización, evidentemente la tendencia de la medicina, como tú sabes, Ana, y tú eres ginecóloga, cada vez es más complejo esto, más difícil, más delicado, una sociedad más exigente. Entonces, dedicarte a algo es dedicarte plenamente y asumir riesgos es complicado y complejo. Vamos a tener momentos de éxito, momentos de fracaso y no todos los enfermos nos van a ir bien. Pero sí, yo creo que hay que dedicarle tiempo a las cosas, mucho tiempo. Sé que hay muchas preguntas. No sé si nos da tiempo, aunque sea a una última. Son las 8:20 y tenemos que terminar. Bueno, una. Son cortas. Hola, buenas noches. Gracias por dejarme hacer la última pregunta. Es que no me ha quedado claro. No me ha quedado claro. Son dos preguntas diferentes. El Dorogriclan, que es lo que estoy tomando, automáticamente lo prescriben los médicos de familia
cuando empiezas con una artrosis. Entonces, Es el Drogliclan. el Drogliclan Condrocitos, ¿no? Vale, Sí. y Condrosan. condroitin sulfatos. Sí. Sí, son las dos, creo que son los dos para el mismo Sí. tratamiento. Entonces, quería saber si esto es de por vida. Normalmente eso- se toman por temporadas, algún descanso, y lo que mejora se ha visto que tiene influencia, mejora el cuadro doloroso, e intentan mejorar esos tejidos de cartílago, y esa es la función que tiene. Y normalmente se toman, si no recuerdo mal, cada 2 o 3 meses, se descansa un mes y se vuelven a tomar Sí. cada X tiempo. Sí, Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Son los medicamentos que a día de hoy tenemos que nos intentan ayudar a que nuestras articulaciones estén en las mejores condiciones posibles. vale. O sea, que eso está bien, Sí. tomarlo de por vida. Vale. Y la otra pregunta es, la tendinitis de pata de ganso, Bu- que yo tengo, Igual lo la pusimos. tengo desde los 30 y tantos años y hasta ahora no han sabido tampoco tratarme. Me he hecho tratamientos con ácido hialurónico, tratamientos con plaquetas, pero no. O sea, ese dolor interno de la parte interna de la rodilla, ahí está. Y es que no. La pregunta es, si pensamos en lo que es una tendinopatía y una tendinitis no cursa con un dolor de 30 años. Bueno, ¿me ha dicho 30 años que la tiene? ¿O Sí, de- 30 y tantos empecé. Sí. Pues no cursa con un dolor de 30 años. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es ver de nuevo ese diagnóstico y ver qué es lo que está pasando, porque a lo mejor quizá se han hecho unas cosas que para otra patología están muy bien, pero a lo mejor para esto no, porque no es la patología a tratar. No sé si me explico. Sí. Después de 30 años, a lo mejor hay que hacer otra vez estudios y ver si hay algo que haya podido cambiar o que conocemos hoy que hace 20 años no conocíamos. Vale. En ese caso, una resonancia sería lo más adecuado. Ay, Yo lo primero que le haría sería una historia clínica. La tengo. Esa la Ir al tengo. No, médico no otra la vez, tiene ¿no? hecha. Una, Pues a usted la vio un médico y le Exacto. hizo su historia clínica. una nueva. Sí. Pero que la vea el que la vaya a ver y le volverá a preguntar su historia. No la dará por sentada. Y a lo mejor descubrimos cosas que se nos han podido pasar por alto y vemos otras cosas. Historia, exploración y diagnóstico. Bueno, Bueno, les decía al principio que eran, bueno, que estaban muy relacionadas sus profesiones y nos han dejado claro que habéis roto mucho el mito este de que no se llevan bien médicos y fisioterapeutas. No voy a profundizar más, por si acaso. No, pero bueno, creo que ha sido muy importante bueno, también la labor que habéis dicho de esa necesidad de mejor comunicación, ¿no? O sea que, nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros esta tarde. A ustedes les diré que tenemos una próxima cita, que será el 17 de noviembre a las 19 horas y que vamos a hablar de un tema del que hablamos muy poquito, del que deberíamos hablar más, que nos cuesta mucho hablar, y son los cuidados al final de la vida. Así que les ¿Puedo esperamos decir aquí. una cosa? Sí, claro, por supuesto. Si puedo vender esa charla, pero si van a venir ustedes, por favor, el libro que les he puesto antes, vengan con él leído. Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes.